Este es el relato de cómo fue la destrucción del segundo templo sagrado de Jerusalén. Todo empezó después de que los macabeos ganaron la guerra en Hanukkah. Después de unos años del reinado, con paz y tranquilidad en la tierra de Israel, en Jerusalén se empezaron a pelear por el reinado. Entre medio de las peleas metieron al Imperio Romano para beneficiarse, y eso trajo muchas consecuencias. Los romanos empezaron a gobernar en Jerusalén y cobrar impuestos muy altos, hacerle problemas a los habitantes y hacerlos sufrir. Los romanos llegaron al colmo, se metieron con el templo sagrado, con el Bet HaMikdash y las ropas del Kohen Gadol. En ese momento, el pueblo no soportó más y se rebeló contra el Imperio Romano. Vespasiano, el general romano, intentó meterse a Jerusalén con todo su ejército, pero no pudo. Llegó el hijo Tito Vespasiano, que era un desgraciado, con su enorme ejército a guerrear contra los débiles judíos. Tenían las mejores armas, más nuevas, sofisticados de ese momento. Venían con artillería muy pesada. El 14 del mes de Nisan, cuando se despertaron los judíos, se sorprendieron al ver que estaban rodeados por los soldados romanos. Habían más o menos 60.000 soldados. Adentro de la ciudad se seguían gastando todas las fuerzas peleando entre los diferentes grupos de habitantes. Habían 4 grupos: los Tzedokim, los Prushim, los Canaim y los Tzadokim. En vez de juntarse todos juntos para defenderse de los romanos, se pusieron a pelear. Tenían reserva de comida por 21 años y por pelearse entre ellos incendiaron todo. Antes de los romanos entendieran qué era lo que estaba pasando, los soldados que defendían en Jerusalén y Eudá, como les decían todos los otros pueblos, los sorprendieron atacándolos. Salieron de la ciudad rápidamente, los atacaron y se volvieron a meter. Los romanos se asustaron. Tito mismo se salvó por milagro. Esa guerra iba a ser tan difícil para los romanos porque Jerusalén estaba rodeada por 3 diferentes murallas, cada una más fuerte que la otra. Para poder destruir las murallas necesitaban construir montañas de tierra así enormes y encima poner máquinas enormes que lanzaban todo tipo de rocas gigantes. Eso les tomó mucho tiempo. En Israel se encontró restos de las murallas, piedras que lanzaban y espadas de guerra. Los romanos lanzaban piedras como 26 kilos, pero la muralla resistía. Lograron empezar a romper la muralla con una máquina enorme llamada Nikon. Se metieron por la tercera muralla, la zona se llamaba Bet Zeta. Mataban a todos e incendiaron toda la ciudad. Después de una guerra muy larga y romper 2 murallas, llegaron a la última y más difícil, donde había una torre llamada Metzudat Antonia, el lugar más fuerte y duro de destruir, que era desde donde se vigilaba a toda la ciudad. Los soldados de Judá, dirigidos por Yohanan de Gush Halab, cavaron un túnel por abajo de las enormes máquinas de los romanos, provocando que se incendien y se destruyan todas las máquinas y muchos soldados romanos se mueran. En ese mismo momento, del otro lado de Jerusalén, los soldados de Shimon ben Bar Giora también les incendiaron todas las máquinas y mataron a muchos de los soldados romanos. Los romanos, asustados y cansados, empezaron a escapar, se rindieron. Tito logró convencer por última vez a los soldados de seguir luchando. Cerró al 100% toda la ciudad. Si antes no se podía salir, ahora mucho menos. Ahora necesitaban nuevas máquinas para seguir con la destrucción. Entonces los romanos cortaron todos los árboles que había alrededor de Jerusalén para construir nuevas máquinas. Todo el que intentaba escapar de la ciudad, los romanos lo mataban y lo colgaban en postes afuera de la ciudad para que todos los de adentro lo vean y les dé miedo y se rindan. Los judíos adentro de Jerusalén se empezaron a morir de hambre. Desde adentro no les dejaban salir y no les dejaban rendirse, porque el grupo de los Birionim, que era un grupo muy extremista, mataba a todo el que quisiera rendirse. Ellos decían que es mejor morir que ser gobernados por los romanos. Los romanos querían conquistar Metzudat Antonia, porque
De ahí sería muy fácil conquistar el Bet HaMikdash, el templo sagrado. Los judíos cansados y muy débiles desde arriba de las murallas disparaban flechas con fuego, piedras y derramaban aceite hirviendo a los soldados romanos de abajo. Morían muchísimo los romanos, pero Tito los reponía con el doble. El día 17 de Tamuz destruyeron la torre Metzuat Antonia y por 3 semanas pelearon a muerte con los débiles judíos. Murieron muchos soldados judíos y romanos. Aunque los judíos estaban muriendo de hambre, siguieron luchando a morir. Algo muy increíble que pasó, que cuando se dieron cuenta que los romanos ya estaban en el monte del templo, en el Har HaBayit, y el templo estaba en peligro, se unieron todos los soldados judíos y cualquier persona que podía sostener un palo en su mano, tanto jóvenes como ancianos, como si fuera una sola persona, se juntaron todos para hacerle frente a los malvados romanos. Aunque ya era un poco tarde, tenían que se tenían que haber juntado mucho antes. Después de un muy largo enfrentamiento y muchos muertos, la sangre ya cubría todo el piso del Har HaBayit. Los romanos de la mano de Tito entraron al Kodesh HaKodashim. Tito entró primero, vio el candelabro de oro y todas las otras hermosas cosas, agarró su espada, cortó la cortina del Kodesh HaKodashim, desafiando a Dios. En ese momento ocurrió un milagro, salió sangre del Kodesh HaKodashim. Él agarró todas las vasijas de oro que encontró, los puso en la cortina y se fueron. Vino un soldado romano, tiró una antorcha y así por sí solo el fuego se expandió y subió así como si fuera que Dios estaba quemando el Bet HaMikdash, el tiempo sagrado. El día 9 del mes de Ab. Cuentan que toda esta noche no hubo oscuridad, el fuego subía al centro del cielo y alumbraba a toda la ciudad. Del templo sagrado quedó solo el Kotel HaMaraví, el muro occidental. Después los romanos procedieron a destruir todo Jerusalén. Quemaron todas las casas con todos los cuerpos de muertos de hambre adentro. Más de 1.000.000 judíos murieron. 700 chicos de los más lindos fueron agarrados para el general romano. Y el resto de sobrevivientes los agarraron para esclavos. Otros eran arrojados a los leones en los shows que hacían ahí para los romanos. Fue algo muy feo y trágico. El que quedó vivo prefería morir. Los romanos volvieron a Roma y construyeron el arco de Tito. Hasta hoy en día muchos judíos que están por la zona no pasan por ahí. Bueno amigos, este fue el relato. En resumen, vamos a intentar hacer el relato un poco más alargado y más explícito. Este fue el relato de cómo destruyeron el segundo templo sagrado. Esperemos que estos días, dentro de poco, ahora que se revele el Mashiach, como está escrito que cuando venga el Mashiach, estos días de ayuno de hoy en día van a ser días de alegría, van a ser días buenas. Y gracias a que pasó todo esto, es un paso más para la llegada del Mashiach y la construcción del tercer Beit HaMikdash pronto en nuestros días. Amén. Y bueno, como ustedes ya saben, es un gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.